Hay fundamentalmente dos tipos de obra plástica. Una, aquella en que la obra se representa únicamente a sí misma y los elementos que la componen también se representan a sí mismos únicamente. Y aquella, otro tipo de obra, en que los elementos de la composición y la obra en sí actúan como símbolos. Tienen en común el hecho de emocionar y el hecho de traer siempre consigo valores básicos y troncales. En el segundo tipo de obra se construye el discurso gracias a la presencia y a la relación de los símbolos y los factores de la composición. Los símbolos pueden estar explícitos los principios y en los factores están implícitos los valores básicos y troncales. El que desde diferentes ideologías se utilicen de la misma manera los factores de composición indica que desde diferentes ideologías se comparten en una gran medida, valores básicos y troncales. El soporte en sí, habitualmente rectangular, implica la presencia de los factores de composición y además la visión de la realidad como algo controlable desde un único punto de vista. Una vez llegado a este punto, las preguntas son: primera, ¿estos factores que son perchas donde se cuelgan los valores básicos o troncales podrían sustentar otros valores? Segunda, ¿podríamos trabajar sin esos factores? Tercera, ¿sería necesario trabajar sin el espacio rectangular para evitar esos factores? Cuarto, cuando sea imprescindible trabajar en formato rectangular, ¿qué se puede hacer? Para contestar a la primera pregunta diría: si el centro no fuese otra cosa que un lugar geométrico y el centro de atención no fuera sino un lugar donde va preferente la mirada, el equilibrio es una cuestión física. Si la unidad-variedad solo tuviera que ver con la diversidad, si no tuviéramos necesidad de considerar el esquema compositivo más que como una forma de ordenar los elementos, cuando esto sea así, si esto fuera así, sería porque no estarían anexionados los valores básicos sobre los que actualmente pivotamos, sencillamente porque no existirían. Claro que en ese tiempo venidero también podrá ser que hubiera otros valores básicos anexionados, y entonces el centro será algo más allá de un lugar geométrico, el centro de atención más que... pero eso será otro tiempo. Y mientras este tiempo llega, la contestación a la segunda pregunta sería no en el formato convencional. En la tercera cuestión propongo evitar que la obra como totalidad sea controlable desde un único punto de vista, utilizando el espacio tridimensional para distribuir las partes de la obra de manera que para su lectura y comprensión sea necesario utilizar distintos puntos de vista. Aun en carteles y publicaciones sería posible, cuando menos, diluir el carácter de obra controlable desde un único punto de vista al utilizar otro formato de soporte que impida o dificulte la existencia de los factores de composición. En la cuarta cuestión se plantea el hecho o circunstancia de que sea imprescindible trabajar en el soporte convencional. En ese caso, en la creación de unidad, para el nosotros
y en ellos dejar muy claro, no únicamente mediante el simbolismo, sino también mediante los recursos formales, la diferencia de grupos y los valores que asociamos a cada grupo. La posición, utilizarla para dejar el centro vacío y todavía mejor, arrancarlo para dejar bien claro, tanto formalmente como simbólicamente, la determinación de eliminar el poder. Y en la parte de abajo, no colocar nunca en nosotros. El centro de atención no debe ser protagonizado por una persona, sino por un ideal o un posible valor. Por ejemplo, el conocimiento, la revolución, la individualidad, que no el individualismo. El equilibrio es preferible que sea dinámico y en caso de desequilibrio, calibrar bien a qué o a quiénes se les concede más peso. De la misma manera que considero conveniente arrancar el centro, considero conveniente desequilibrar la obra como tal, para desactivar el valor troncal de tranquilidad o estabilidad. El ritmo hay que considerarlo como un factor que puede conducir a otros más que como una cuestión estética. En el esquema compositivo, evitar aquellos que lleven a los valores básicos o troncales, fuerza, valentía, justicia, etc. Aunque no es el objeto de este trabajo, está bien tener en cuenta la existencia del contenido temático o en su defecto de los motivos, porque, como ya dijimos, también traen consigo valores, aunque no sean básicos o troncales. En una obra con el tema y motivos podemos mostrar, criticar, reflexionar, ensalzar. El mostrar lo malo y los malos de la realidad que vimos, o como alguien diría, esto es lo que hay, no hace sino ahondar y clavarnos en esa realidad, dando la sensación de imposibilidad de cambio y por tanto de resignación, consciente o no. La presencia del poder soy partidario de evitarla, porque, aunque sea para mostrar su maldad, no hacemos sino asentarlo en los valores que le son propios y que en general desgraciadamente compartimos, además de dar la sensación de estar dando vueltas alrededor de él como planetas alrededor del Sol. De no poder evitar su presencia, una manera de relativizarlo sería utilizar los factores a los que se asocie su símbolo para crear la mayor contradicción posible entre los pretendidos valores del símbolo y los valores de los citados factores. La única presencia posible sería para la ridiculización de sus valores básicos y troncales. La crítica eficaz es la autocrítica, para ayudarnos a crecer en la dirección que nos propongamos. Por tanto, dejemos a un lado la autocomplacencia y critiquemos nuestros diversos planos mirando hacia el horizonte al que nos queremos dirigir. Ahora un ejemplo de lo que es una utilización errónea de tema y motivo. Vamos a ver cómo difícilmente se puede hacer peor. La función del tema estaría entre mostrar y criticar. Los motivos son los símbolos de tres poderes y el pueblo desnudo y sacrificado. Los poderes están dentro de un esquema rectangular que conlleva el valor de la fuerza y en la parte superior, que indica la posición de superioridad y comodidad, reforzados por la estabilidad de las pirámides y la preponderancia de horizontales y verticales. Las personas están dirigidas hacia abajo por la diagonal descendente y el esquema es el de un trapezoide en posición inestable. Aunque cambiemos las posiciones en la composición, haciendo más incómoda la posición de los poderes, su estabilidad y potencia, dado su esquema compositivo, siguen presentes. El poder del centro está ocupado por el sacrificio del pueblo. Insisto, es mejor al poder ni nombrarlo, y a nosotros no mostrarnos derrotados o en situación de indignidad.
teniendo tanto nuestro, tanta lucha, tanto futuro y tantas convicciones por mostrar, ¿para qué ir dando vueltas alrededor del poder? Por eso, esta obra, junto con otras muchas, terminó troceada y embotada como símbolo de ruptura con una larga etapa en la que no tuve en cuenta las reflexiones contenidas en este trabajo. Cada bote lleva su texto alusivo a la obra que contiene y otros dos de tipo general que están en todos los botes. De esos dos, el más divertido considero que es el que dice: aviso, 2 puntos. El tipo de obra que sirve de base a este producto, si se consume sin ser tratada y envasada, alimenta el virus de la resignación. Lo que he referido en estos vídeos quizá nos pueda servir para, a la hora de construir una obra, observar el pensamiento sentido y el sentimiento pensado desde la conciencia de la ideología, para contribuir a la llegada de un tiempo donde todos estos valores del Neolítico, en cuya última fase espero nos encontremos, se observen con cierta sonrisa, entre divertida y misericordia. En los siguientes vídeos se analizarán y se propondrán posibilidades compositivas de obras realizadas desde una intención ideológica. En principio serán carteles que están hechos para colocar en lugares públicos. Más adelante se hará lo mismo con otro tipo de obra plástica, realizada siempre desde una intención ideológica afín a la construcción de una sociedad igualitaria.